creo que es mucho mayor que la demanda, en el sentido de que mucha de esta música, sí, probablemente llegó a las radios, pero no mucho rato, y mucha de esta nunca fue programada. Se conoce hoy día, por lo que ustedes se manejan muy bien, que es por redes, y aún así cuesta mucho posicionar nuestra música nacional como algo cotidiano, como algo que se consume todos los días, más que otras músicas. A ver, aunque no lo creen, parece extraño, pero en países con industrias muy desarrolladas, tipo México, España, Argentina, ellos consumen mucha música propia, ¿verdad? Sus artistas son cotidianos, se los conocen así que sí. No tienen la facilidad que tenemos nosotros de poder echarnos un café aquí al frente y que a la par esté alguien ahí, ¿verdad? Alguno de estos chavalos y que esté ahí, y uno llegue a conversar. No tienen esa facilidad que nosotros tenemos, pero nosotros perdimos tal vez esa capacidad de proyección nacional, que la perdimos, por ejemplo, no sé cómo lo logramos, pero lo logramos, enterramos el efecto impresionante positivo que tuvo en los años 80 la música del Chiqui Chiqui, lo que se conoce como Chiqui Chiqui, la pandilla y la avispa y todo eso, ¿verdad? Fue impresionante porque salía todos los días por radio, por televisión, afiches. A mí me tocó, yo trabajaba en la Nación en ese momento y me tocó cubrir giras de grupos de estos, y primero dos cosas: era agotador porque tenían como presentaciones todos los días en lugares tan cercanos como San Isidro, y luego váyase a Santa Cruz, Guanacaste, o sea, tenían que atravesar todo el país y se llenaban, ¿verdad? Pero además de eso, la gente los consideraba, o sea, si hoy día los futbolistas son los héroes nacionales, en los 80 eran los músicos. Es impresionante, perdimos esa posibilidad la perdimos. Por lo tanto, en cierto modo, este libro rescata, ¿verdad?, épocas importantes y relevantes que ustedes, digamos, ya las recibieron hechas, los jóvenes, me refiero. Pero a nosotros nos tocó vivir muchas cosas por dicha. Bueno, yo le llevo una pequeña diferencia de 15 años a París, que no es nada en 15 años que somos nada. Pero básicamente he conocido a todos estos músicos y en cierto modo teníamos muy fresco eso. Lo pudimos hacer, además convocamos, como decíamos, a otras personas que nos ayudaron, pero aquí lo relevante es que la gente más joven puede acudir a consultar, y lo más increíble es que mucha de esta música aún la puede escuchar, pero tenemos buenas noticias al respecto. Bueno, de alguna forma tenemos que pasar a la segunda fase de la investigación, que es, luego de tener la referencia musical escrita, pasar a lo que es un producto, algún tipo de multimedia o de podcast en donde podamos compartir conceptos y música reseñada en el libro. Para terminar la historia de cómo logramos conjuntar estos 101, darle el reconocimiento a nuestra editorialista Evelyn Ugalde, porque nos colaboró en la participación del Fondo de Becas del Colegio de Costa Rica, el cual premia. Ustedes pueden participar también con alguna obra literaria o algún trabajo de investigación que tenga y les dan algún financiamiento para publicar. Colegio de Costa Rica adscrito al Ministerio de Cultura. Evelyn nos ayuda a participar, quedamos seleccionados. Entonces inmediatamente le digo yo: Alberto, vamos en serio, busquemos gente. Y convocamos personas que no son necesariamente músicos, sí son músicos, pero son gente conocedora del ambiente musical nacional. Y son las 6 personas que nos están ayudando como reseñistas aquí. Aparte de Alberto y yo, que reseñamos bastante, están ellos también. Y logramos conjuntar una visión de qué son 101 discos indispensables. Y lo más valioso en lo que logramos ponernos de acuerdo es que es una perspectiva multigénero. Ustedes vieron ahí, ¿cuántos géneros musicales sienten que vieron? Géneros musicales que vieron en este video. Digan 3. Metal. Rock. ¿Qué más? Salsa. Costumbrismo, oye. Sí, porque hay un disco de María Mayela, sí. Hay 2 de Lencho. Hay jazz latino, hay rock clásico. Imagínense un país tan pequeño con una geografía como la de Costa Rica, que tiene una diversidad musical, que generó un capítulo
del cual se encargó aquí el amigo Alberto sobre la biodiversidad musical costarricense. Entonces logramos que nos pusiéramos todos de acuerdo en que era una propuesta multigénero, y es lo que a la gente le ha parecido más simpático del libro, que esté desde Walter Ferguson hasta el grupo de death metal Side of Emptiness, que no sé si lo conocen aquí o han escuchado música, no sé si hay metaleros aquí. No tiene cara. No sé tampoco si dentro de los ejemplitos de música que se reseña y que aparecieron ahí conocían algo. ¿Conocían algo? Sí. Algunos sí. Pues la investigación trata sobre eso. Un disco trascendental se define a partir de 3 criterios. 1, que en sus pistas estén los clásicos de la música nacional en la parte de música popular, porque también hay música académica reseñada aquí. 2, discos que no tienen música conocida, pero que cambiaron el panorama musical costarricense, como ese Compadre de Álvaro Fernández, donde se junta la nueva canción con el rock. Es un disco fundamental. La gente no conoce música de ese disco, pero todo lo cambió. O el primero de Adrián Urzueta. Y discos que se olvidaron en el tiempo, pero que rescatan algo tan valioso que era necesario visibilizarlo de nuevo, como el disco de una cantante que se hizo famosísima en Europa, una cantante costarricense que se llamaba Julia Cortés, y ella graba con un trío de aquí de Costa Rica, de Alajuelita, Los Millonarios, y Julia Cortés y Los Millonarios, con el trío de Los Millonarios, es uno de los discos reseñados. Detalle. Entonces el libro viene acompañado con las portadas de cada disco, más, ¿verdad? Un texto que habla detalles de la grabación, anécdotas, cuáles fueron los músicos, o quiénes fueron los arreglistas, de hecho cuáles fueron las canciones. Ya esto inclusive nos permite ver a nosotros un desarrollo visual que tuvieron las portadas, y hay un detalle clásico, básico, me diría yo, más básico que clásico, y es que en los primeros años en las portadas tenía que salir el artista, porque era como comprar la foto del ídolo, y no podías colgar el disco en la pared porque ¿dónde lo ibas a guardar? Pero en los últimos discos, con grupos más nuevos, ya no importa tanto la figura como el concepto del disco, ¿verdad? ¿En qué consiste? ¿De qué trata el disco? Entonces aparecen otros diseños y la evolución de los diseñadores gráficos se involucran con la producción musical. Esto es pertinente en una industria musical. Ahora bien, hay que entender que por lo menos es mi posición, y hasta que me demuestre lo contrario no lo voy a decir, pero en una industria musical establecida, el autor, el compositor de los temas siempre gana, sale ganando porque es el primero que se le reconoce el derecho de autoría, ¿verdad? Nosotros todavía no, el autor siempre está un poquitico más relegado, y les puedo garantizar, porque he vivido muchas experiencias, que gana más el muchacho que cuida los carros que el mismo autor que llega a tocar en Jazz Café o donde sea, ¿verdad? En Mundo Loco. Gana más el que cuida los carros que el mismo compositor, porque hay que pagar un montón de gastos, sonido, que es la luz, a los músicos y algunos de lo que se comieron, y finalmente el compositor de las obras no termina así. Un detalle importante es que la gente, o sea, existe más conciencia efectivamente de nuestra música nacional, de nuestros artistas, porque a ver, a Malpaís, supongo que sí lo recuerdan, ¿verdad? Yo con Malpaís. Malpaís fue un fenómeno, y es importante que haya sucedido ese fenómeno, porque logró convocar generaciones, 3 tipos de generaciones. En un concierto en Malpaís uno faltaba ver al bisabuelo, pero claro, había que sacarlo de la tumba, pero estaba el abuelo, el papá y el hijo, y en un concierto en Malpaís. Finalmente, porque me gustaría ver si hay algún comentario o alguna duda que tengan, cuando hicimos la lista final se nos quedaron muchos discos importantes por fuera. ¿Qué hacemos con todo ese material valioso que se quedó por fuera? Se creó un capítulo que se llama 41 recomendaciones musicales, en donde Alberto hace una pequeña sinopsis de esos que merecen una mención importante, que tienen también virtudes desde los mismos puntos de vista de nosotros, tal vez un poco menos mediáticos, pero que merecían una mención, y están en ese segundo capítulo de 41 recomendaciones musicales. Y hay un tercero que hizo uno de los reseñistas, León,
que nos ayudó a determinar cuáles son los EPs más importantes del periodo reseñado. Un EP es un disco que está entre el sencillo y el LP, que trae menos canciones, es de más corta duración y que básicamente durante el tiempo que se hicieron fueron de rock. Yo no sé, en el caso de ustedes, si alguna vez